intereses, sino más bien sobre la función del Instituto Nacional Electoral, le quiero agradecer al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, que esté con usted y con nosotros. Mi querido Lorenzo, ¿cómo has estado? Buenas noches. Querido Javier, un gusto de saludarte en tiempos en los que lo electoral y la función del INE está en primera línea, de nueva cuenta. Oye, como dice aquello, ¿te acuerdas? Y estará. Y estará. Tiene un año cargado, vendrán las elecciones. Bueno, el domingo tenemos elecciones en Coahuila, en Hidalgo. El 6 de junio tendremos las elecciones más grandes y complejas de la historia. Y un par de meses después, el 1 de agosto, sabemos que con toda probabilidad se llevará a cabo la primera consulta popular en la historia constitucional del país. Así que vienen meses intensos en los que habrá mucho de qué hablar. A ver, vamos ahora sí que ya entrando en materia, ¿qué te parece si hacemos una revisión? Primero, déjame decirte del tema Morena. ¿Cómo determinaron una tercera encuesta? Porfirio Muñoz Ledo dice, si él ganó, si yo gané, nos lo dice aquí mismo, y lo he platicado con él varias veces, si yo gané, es más, dice que hasta habló contigo en varias ocasiones, dice, sí, si yo gané en la encuesta, ¿cuál es la razón por la cual tengo que ir a una tercera encuesta? Bueno, en efecto, hemos hablado, yo con Porfirio tengo una relación de mucho tiempo atrás, muy respetuosa, institucional, y con frecuencia nos hablamos. De hecho, en estos días ha sido particular la comunicación, porque me permitió explicarle qué es lo que está pasando. Y luego, a continuación, mira, creo que la premisa de esta historia, Javier, es que lo que está detrás es que la incapacidad de Morena de poder designar un presidente y un secretario general, o una presidenta y una secretaria general, sí, por pues prácticamente 3 años, es decir, desde que Andrés Manuel López Obrador dejó la presidencia para competir por la candidatura y luego ganar la presidencia de la República, Morena tiene pendiente, digámoslo así, la renovación de su dirigencia, que debe haber ocurrido hace 2 años específicamente. Dicho eso, la imposibilidad de ponerse de acuerdo y de resolver quién tenía que dirigir ese partido, pues provocó que una serie de impugnaciones llegaran al Tribunal Electoral, y el 20 de agosto pasado el tribunal decidiera que el INE tiene que resolver este dilema haciendo una encuesta cuya base, digamos, legal no existe más que en la sentencia misma que la mandata, y le obliga al INE, le pide al INE que emita una serie de lineamientos y una convocatoria para este procedimiento, que vale la pena decir desde el primer momento, como lo dijo el tribunal, no es un procedimiento electivo, aquí no hay votos, es una encuesta, es un mecanismo probabilístico en el que se van a sondear opiniones de afiliados, de simpatizantes de Morena, para definir quién tiene que presidir. Nosotros emitimos los lineamientos y luego la convocatoria, en donde estaban muy claras todas las etapas. ¿Qué se decía? Déjame reconstruirlo, Javier, por favor. En primer lugar, se decía que si eran pocos los aspirantes, nos íbamos directamente a la encuesta en donde se iba a preguntar a los simpatizantes de Morena a quién querían como presidente y a quién como secretario o secretaria general. Pero si había muchos aspirantes, tú no puedes hacer una encuesta con 40, 50 nombres. Pues imagínate que te encuesten, pues cuando llegues al nombre 10 o al 15, ya te olvidaste el nombre 1. Entonces, lo que los lineamientos establecían, y eso lo conocieron todos los aspirantes, varones y mujeres, y firmaron un documento, no solamente dándose por enterados, sino además aceptando jugar con esas reglas del juego. ¿Qué pasaba si había muchos aspirantes? Y tuvimos casi 50 aspirantes para la presidencia y más de 50 para la Secretaría General. Pues que teníamos que hacer un primer ejercicio que llamamos encuesta de reconocimiento. En esa encuesta se le preguntaba a los simpatizantes de Morena si conocían a algunos de los nombres que estaban en esa lista. Ajá. En esa primera encuesta, que no es de preferencias, ahí no se preguntó a quién quieres como presidente o como presidenta o como secretario general o como secretaria general. ¿Qué es lo que nos permitió esta primera encuesta de reconocimiento? Pues poder depurar, y solamente los más conocidos, aspirantes mujeres y hombres, participarían en la encuesta para definir quién iba a ser el presidente y quién el secretario general. Por una cuestión de género, se determinó que el género que ganara la presidencia
tenía que ser distinto, o la Secretaría General tendría que ser de un género distinto al primero. Esto es importante establecerlo. ¿Qué pasó en esa segunda encuesta? Una encuesta en donde aquí sí ya se preguntó a quién quieres que sea el presidente o la presidenta de Morena, a quién eliges para que sea el presidente o la presidenta, a quién prefieres. Ahí es una pregunta directa, por lo que no es lo mismo que la primera encuesta, porque no es lo mismo ser conocido. Tú puedes conocer a alguien, pero no quererlo como presidente o presidenta. Sí. Esa es la diferencia que hay que explicar y que no todos comprenden entre una y otra encuesta. ¿Qué pasó en esta segunda encuesta? Pues que los rangos de votación, ojo, rangos de votación, porque aquí se habla de preferencias, se habla de encuestas, se habla de estadística. La estadística no te da números definitivos y ciertos, te da un rango máximo y un rango mínimo en donde se ubican las preferencias de cada candidato. Los lineamientos decían que si los rangos del candidato que aparecía en primer lugar se cruzaban con los rangos del que iba en segundo lugar, entonces había un empate técnico en términos estadísticos. ¿Qué pasó en esa segunda encuesta, Javier? Que Porfirio tuvo un límite superior, un rango superior, sí, de 27.19% y un rango inferior de 23.48%. Pero Mario Delgado tuvo un rango superior de 27.03 y uno inferior de 23.53. Es decir, el rango de Porfirio está aquí, el rango de Mario Delgado está aquí y por lo tanto se cruzan. No hay modo de dar un ganador. Se equivoca quien piense que tuvo más votos, porque aquí no hay votos, se miden preferencias. Como esto ocurrió, los lineamientos dicen que quien empata se va a una tercera encuesta de desempate, en donde solamente van a participar Porfirio y Mario Delgado para la presidencia del partido. En la Secretaría General hubo un empate entre dos varones para el primer lugar, pero como los que van a contender por la presidencia son hombres, por cuestión de género, sí, se le tiene que asignar la Secretaría General a la primera mujer, que es Citlali Hernández. Ahí estamos, y como bien se decía en la nota, el próximo 24 de octubre, a más tardar, tendremos ya los resultados de las encuestas y los haremos públicos para ver si se puede resolver este problema, ¿no? A ver, algo que es importante también. El vituperado INE, ya sabes, ¿no? De todo lo que se ha dicho sobre el INE, ¿por qué ustedes hacen la encuesta? ¿Quién les pide que hagan la encuesta? A ver, los estatutos de Morena, esto es importante señalarlo, Javier, no establecen que para definir a su presidencia y a su Secretaría General se pueda recurrir a una encuesta. Ellos tienen un mecanismo completamente distinto. Sí. El INE, por otra parte, puede auxiliar a un partido en sus procesos internos cuando ese partido lo solicita al INE. En este caso no pasó ninguna de las dos cosas. Ni se le pidió al INE que participara por parte de Morena, ni existía una figura de encuesta para poder resolver la presidencia y la Secretaría General. Sin embargo, el conflicto interno de Morena llegó a tal grado y no se podía resolver de otra manera más que mediante esa sentencia del tribunal a la que hago referencia, en donde nos ordena como INE hacer esa encuesta. Es decir, ni Morena lo pidió, ni el INE lo pidió, pero lo ordenó una sentencia del tribunal que estamos cumpliendo puntualmente, ¿no? Ajá. A ver, bueno, ahora, rápidamente, tema 2, muy rápido, te prometo, Lorenzo. El tema de la decisión que tomaron respecto al reconocimiento, el Consejo de Aval para el partido Encuentro Social, hoy Encuentro Solidario, y la negativa de los otros partidos, lo que incluye uno que es motivo de polémica, lo sabemos, el de México Libre. Ahora, claro, un magistrado nos lanza hoy un avance largo, como de 200 y tantas páginas, en donde adelanta que en el caso de México Libre no procede y ratificarían la decisión del instituto. Y en el caso de Encuentro Social, o Encuentro Solidario, corre la información de que podría la ministra Yanine Otalora decidir lo mismo. A ver, ¿de esto qué piensas en función de que, déjame decirte por qué lo pondero, Lorenzo? Porque algunos de ustedes votaron en todas que no, así de fácil, ¿no? Tú y alguien que conoces, que se llama Ciro Murayama, entre otros, ¿no? No, Ciro Murayama votó a favor de algunos, pero yo voté en contra de todos los registros, sí. Sí. A ver, ¿de esto qué piensas? A ver, mira, en efecto, nosotros nos pronunciamos sobre los 7 finalistas en ese procedimiento. Desde mi punto de vista, pero es mi punto de vista particular,
yo soy el presidente, pero tengo un voto igual que el resto de mis compañeros, son 11 votos. Yo consideré que dado que estamos hablando de partidos que todavía no lo son, sino de agrupaciones que buscan convertirse en partidos y que van a recibir financiamiento público muy generoso, acceso a la radio y la televisión, un montón de derechos, entre ellos postular candidatos a todos los cargos de elección popular que hay en el país, etcétera, etcétera, etcétera. Desde mi punto de vista, esas agrupaciones no debían haber cometido ningún tipo de irregularidad, sí, ni financiera, ningún tipo de, es decir, financiamiento indebido o no claro, etcétera, ni haber recurrido a alguna de las prohibiciones que establece la ley, auxilio de sindicatos, afiliaciones corporativas, vínculos con asociaciones religiosas o ministros de culto, etcétera, etcétera. Y dado que las 7 organizaciones cometieron irregularidades, desde mi punto de vista, no debíamos otorgar ningún registro. Así voté yo. En 6 casos, esa fue la postura mayoritaria por distintas razones. En algunos casos porque había intervención de ministros de culto de alguna iglesia, de alguna religión. En otros casos porque había montos muy importantes de dinero que no sabíamos de dónde venían. En otros casos porque se recibió dinero, como el caso de México Libre, a través de mecanismos que no están permitidos por la ley y que no nos permitían saber con ciencia cierta quién había hecho las aportaciones. Y en otros casos por participación de militantes de sindicatos, etcétera, etcétera, etcétera. En un caso, sin embargo, en el de Encuentro Solidario, la postura que yo sostuve, es decir, una postura de defensa del Estado laico que no podía aceptar la participación de ministros de culto, fue una postura mayoritaria. La mayoría de mis compañeros y compañeras consideraron que sí debía darse el registro. Fue una votación muy apretada, 6 contra 5, sí, concediendo el registro. Todos impugnaron, como bien lo relataba hace un momento. Todos los casos, todas las decisiones del INE, esas 7 decisiones han sido impugnadas y ahora pues el Tribunal Electoral está en víspera de resolver, habrá que esperar y por supuesto la voz del Tribunal es la última palabra en este sentido, Javier. A ver, 2 temas rápidos, porque de uno de ellos estaremos hablando intensamente, pienso a partir de mañana o del jueves, las elecciones de este domingo. A ver, tenemos pandemia, tenemos enorme preocupación de que la gente se junte. Es una elección importante, se juega mucho, son 2 estados en donde se juega mucho y además estamos casi en el previo a gobernador, lo cual va también a mover mucho las aguas. A ver, una visión breve, general sobre las elecciones en Hidalgo y en Coahuila. Mira, Javier, estas elecciones debieron haberse llevado a cabo el 7 de junio pasado, pero por la pandemia se pospusieron para el próximo domingo 18 de octubre. Han sido decisiones muy complicadas, tanto la de la suspensión, la posposición, como la del reinicio de las actividades, porque pues estamos hablando de cómo hacer para que el derecho o los derechos de participación política, el derecho al voto, a elegir a nuestros gobernantes, no entre en contraposición con el derecho a la salud de las y los ciudadanos. Entonces, lo que tuvimos que hacer fue una serie de protocolos muy minuciosos, Javier, que nos han permitido que el trabajo en campo de nuestros funcionarios, que la capacitación de quienes van a ser funcionarios de casilla, que las campañas electorales se lleven a cabo de tal manera en la que se respeten las normas sanitarias, sana distancia, higiene, etcétera, etcétera. Y el domingo próximo va a haber un protocolo muy específico sobre cómo tienen que operar las casillas. Creo que es una prueba de fuego de cara a las elecciones del próximo año. Y hasta ahora creo que hay buenos resultados, tanto en la participación de las y los ciudadanos que a pesar de la pandemia están decidiendo jalar con el INE, como se dice. En segundo lugar, no hay un disparo de las curvas de contagio por las actividades de campaña. Y en tercer lugar, estos protocolos están funcionando, así que yo creo que hay buenas condiciones para que las y los hidalguenses y las y los coahuilenses salgan a votar el próximo domingo, respetando estas medidas sanitarias que estamos cada vez más difundiendo, Javier. ¿Presumes que puede haber abstencionismo alto? Mira, es posible, pero hay un bueno, eso no lo podemos anticipar. Sí, hasta no, sí. Pero hay una buena noticia. ¿Tú sabes cuántos de los ciudadanos que antes de la pandemia habían aceptado ser funcionarios de casilla ratificaron esa decisión? Ahora en la pandemia, cuando volvimos a arrancar los procesos electorales, sí, más del 96%. Es decir, la gente está dispuesta, a pesar de la pandemia, a construir democracia. Javier, eso es muy emocionante. Sí. Ojalá el domingo eso sí ponga una participación importante en las urnas. A ver, por último, ahora sí,
No te voy a hablar de las elecciones del 2021, te voy a hablar de lo que viene el 1 de agosto. Sale tan caro, Lorenzo, sale tan caro una consulta de esta naturaleza. Se llegó a decir, un consejero habló de 8,000 millones, casi lo mismo que una elección. No sé, a mí me parece una cantidad. El propio presidente dijo, esto debe de costar menos. ¿Tienes una idea de cuánto debe de costar? En fin, no te voy a preguntar si vale la pena o no, porque ya fue decisión tomada, la Corte dijo sí y vamos. Mira, Javier, la verdad, la cifra que se circuló fue una cifra de lo que cuesta hacer una elección. Y evidentemente, si vamos a hacer una elección en junio, 2 meses después, hay muchos gastos que ya se realizaron que pueden implicar ahorros para la consulta. Ni de ley. Ahí, espérame a ver si pueden rápidamente ver. Teníamos ahí ya estamos en la parte final de la conversación, perdón que me haya alargado, pero es que había 3 temas importantes. Primero, ¿qué pasa con Morena? Y por si no sabía usted cómo se dio el proceso de la encuesta. Segundo, algo sumamente importante, ¿qué va a pasar con los partidos a los que todo indica que podrían, en el caso de Encuentro Solidario, antes Encuentro Social, le podrían revocar la decisión de registro de partido y que junto en el paquete México Libre, el partido de Margarita Zavala, no sería aceptado como partido en el tribunal. Quiere decir que ese asunto ya no pasa. Tercero, las elecciones del próximo domingo, que son locales, en el caso concreto de Coahuila y de Hidalgo. Y lo cuarto es en cuánto sale la consulta. Hace tiempo que no platicábamos con Lorenzo Córdoba y me parece como muy importante. ¿Podríamos regresar con él? ¿Sí? ¿Ahí o no? Bueno, a ver, parece que sí, que ya estamos. Nada más era para terminar, para que usted sepa cuánto puede costar esta consulta, que el presidente ha sido muy vehemente en llevarle efecto y que tuvo todo un lance, un litigio, si usted quiere, la semana pasada. A ver, Lorenzo, nos quedamos ahí muy rápidamente, te digo, en el caso concreto de en cuánto saldría una consulta de esta naturaleza, Lorenzo. Gracias, Javier. Perdóname, se nos cayó la conexión. Aquí estamos. Ni de lejos te decía va a costar la consulta lo que cuesta una elección. Los 8,000 millones de pesos de los que se hablaba públicamente es lo que cuesta hacer una elección federal que tarda 9 meses en organizarse. Sí. Y evidentemente, dado que la consulta se va a realizar 2 meses después de que se realice la elección va a ser el 6 de junio y la consulta el 1 de agosto, muchos de los gastos que ya se realizaron se amortizan al momento de realizar la consulta, que se realizaron para la elección, se amortizan al momento de realizar la consulta. Por ejemplo, es muy probable que los funcionarios de casilla que hayamos seleccionado para la elección sean los mismos que organizarán la consulta. Además, las reglas de consulta nos permiten poner más boletas en cada casilla, más votantes en cada casilla, y por eso el número de casillas puede reducirse dramáticamente. Nuestros funcionarios que realizan el trabajo de campo están contratados por 7 meses para la elección y esto implicaría la consulta solamente un par de meses más de extensión de esos contratos. Es decir, mira, nosotros estamos hoy analizando, porque ya es casi inminente que la consulta se realice, qué actividades tendremos que realizar adicionales a la elección y cuál va a ser el costo. Nosotros contamos con, a finales de este mes, Javier, tener un monto muy preciso para poder comunicárselo a la Cámara de Diputados, que está en vías de aprobar, como sabes, el presupuesto del próximo año. Pero te lo digo de entrada, ni de lejos la consulta costaría lo que cuesta hacer una elección, ¿no? Además, presumo, Lorenzo, que no va a ser difícil todo el proceso de enseñanza-aprendizaje a quienes participarán en la consulta, ¿no? Claro. Sí, sin duda. A ver, es la primera vez que vamos a un ejercicio de esta naturaleza y faltan muchas cosas que tendremos que regular, Javier. Sí. Tenemos que establecer cómo va a ser el mecanismo. El INE va a tener que difundir no solo la realización de la consulta, sino también los argumentos a favor y en contra, garantizando equidad en estos temas. En fin, hay muchos asuntos que vamos a tener que normar porque es la primera vez que lo vamos a hacer. Pero vuelvo a insistir, la gran ventaja es que se trata de una consulta organizada por el INE y todas las mexicanas y los mexicanos pueden tener plena confianza de que en este ejercicio se va a respetar todos los derechos políticos y se va a aplicar la norma al pie de la letra.
Te mando un gran saludo, Lorenzo Córdoba. Gracias, en verdad, como siempre, y que estés muy bien. Al contrario, Javier, un abrazo muy afectuoso. Gracias. Hasta luego, gracias, gracias. Bueno, ahí tiene usted. Creo que espero que Lorenzo y las preguntas que hizo su servidor le hayan resuelto, ¿no?, estas dudas que uno tiene respecto a la vida política del país de los próximos meses, que así se lo digo, van a estar intensísimos. Bueno, vamos con más.